Egunon, vamos a concretar las razones y los datos respecto a por qué y cómo los fake referéndums, las pantomimas que ha puesto Putin encima de Zaporilla, de Kherson, de Donetsk y Luhansk, es un fiasco y no se han arremolinado en ningún tipo de fasto a la hora de exponer cómo y de qué manera han hecho estos criminales actos y con la impunidad que da no esconderlos. Ciertamente es horrible que alguien que utilice el concepto de referéndum lo haga de esta manera para tratar de manipular y que cualquier cosa sirva para un determinado fin, porque cuando se pone el carro delante de los bueyes es un problema para el concepto y para la democracia en conjunto, porque no se puede usar cualquier elemento como si pudiera hacerse de cualquier forma. Una herramienta como un destornillador no puede servir para hacer pizzas, ¿verdad? Igual sí para arreglar el horno, pero solo para arreglar el horno. Por lo tanto, el horno no puede servir para freír un huevo. Quizá para usarlo tal vez, pero tampoco para cocinar unas alubias o unas lentejas. Por eso, cada herramienta debe servir para cada elemento en concreto. No puede cumplirse la equivalencia de que, como la palabra sirve lo mismo para definir un referéndum en el 45 por Franco o en el año 91 para la independencia de Ucrania, como la palabra referéndum es la misma, entonces es el mismo concepto aplicado a la misma situación, o el de la ONU de 2002 respecto a la independencia de Timor Oriental. Evidentemente, alguien que haya llegado hasta aquí debería comprender que la palabra y el concepto va ligado a una suerte de comunión con el hecho de en sus piezas de estar deconstruido a la hora de referirnos a qué es un referéndum, porque a veces se utiliza la palabra malamente por intereses políticos, geopolíticos o por simple y llanamente fake news, es decir, mentir. Cuando hablamos de estos elementos en Zaporizhia, en Kherson, en Donetsk y en Luhansk, como comentamos en ese otro vídeo de hace unos días en el que desgranamos un poquito el asunto de las condiciones de cómo se hace un referéndum, qué es el proceso democrático del referéndum, intentando más o menos explicar por qué una complejidad tan grande no puede establecerse el día 20 de septiembre. No vamos a hacer un referéndum. Y vamos a hacerlo ya. Vamos a hacerlo de cualquier manera. Y encima en guerra. Y vamos a el día 27 dar los resultados. Y el día 30 vamos a solicitar y aceptar la agregación de este territorio a Rusia. No, no puede aceptarse eso. Porque cuando uno ha visto referéndums reales y de verdad en otros países, ha visto procesos muy largos con seguridad jurídica, con garantías y procedimientos legalmente establecidos para poder establecer esa relación entre el marco jurídico en el que se inserta esa posibilidad de hacer ese referéndum, el desarrollo democrático de ese referéndum y luego las consecuencias con la posibilidad fuera la que fuera para ser incardinados en el modelo jurídico político resultante. Esto no se da en ningún caso, en ninguno de los tres. Por eso es una forma de fracaso conceptualmente hablando, sobre todo incorporando la idea de la geopolítica en tanto en cuanto la propia China ha dicho aquí respetamos la integridad territorial de los países, aunque tenga incorporado un elemento geopolítico como es el hecho de Taiwán, la idea de que solo existe una China y para que exista solo una China, Ucrania debe ser una sola Ucrania y no puede desgajarse ninguna parte de ella, porque igual luego alguien puede tener la tentación de decir que la zona de Zaporilla es la zona de Xinjiang, la zona de Kherson es la zona de Tíbet, la zona de Donetsk es la zona de Hong Kong y la zona de Luhansk que es la zona de Macao. Y dejando de lado el asunto de la Crimea, que sería Taiwán. Por lo tanto, evidentemente, la integridad territorial de Ucrania le interesa mucho a China porque
También aspirará seguramente en el futuro a una integridad territorial de ese 10% que perdió en los tratados desiguales en el siglo XIX frente a Rusia. Pero eso ya será otra cosa distinta. Tenían mucho miedo los rusos. Parece ser que tenían miedo. Han cogido a gente que le van a enviar al frente, no sabemos si en 2 meses, en 2 semanas o en 2 días, sin tener preparación, ni armas, ni logística. Y esto pareciera que viene justificado con la agregación de cierto territorio, decir que es Rusia, y a partir de esa nueva plataforma a ejercer esa realidad. Pero es que justificar legalmente con estos estándares occidentales de que el pueblo decida, pero con una pátina muy dieciochesca del estilo de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Dónde está el pueblo a la hora de establecer esa idea? Porque hemos visto un montón de elementos importantes a la hora de establecer la relación con esta supuesta votación. Hemos visto armados, gente armada en todos los ámbitos, en todos. En las calles, en los vuestros colegios electorales, en las casas. Ha habido comentarios y testimonios diciendo que habían ido a las casas no una vez, sino varias veces, armados con las urnas móviles, cosa que no se hace en Occidente. Esto de llevar la urna allí para llenarla como sea, con armas más de una vez para que la gente votara. Y esto evidentemente no se hace en Occidente, no se ejecuta de esta manera. Ciertamente en Occidente hay quien dirá, sí, hay presiones, pero hay presiones en el sentido de ser miembro de la mesa para la garantía de la continuidad del proceso democrático a la hora de establecer el contrato social con el voto a la hora de recibirlo y procesarlo y tener la garantía de que hay alguien que lo va a verificar, a testificar a la hora de poner el proceso funcione bien. Y a esa persona que está llamada al proceso democrático, a esa sí se le puede presionar a la hora de que se ha sido designada para ese mandato en la mesa electoral, si no comparece en un día, cada cierto tiempo, pues ese tiene un problema. Pero nunca, jamás se ha exigido un voto, salvo en algunas democracias que dicen que el voto es obligatorio, pero incluso en esas no hay luego, cuando hay una votación del 90% del censo y hay un 10% del censo que no hay que votar, no se conoce después un empuramiento, una imputación al 10% del censo electoral, así en un macrojuicio. Si existe alguno de esos casos, dígamelo, porque yo no conozco ninguno. Por lo tanto, el voto es voluntario, es un derecho que tiene la persona. No puedes ir ahí a la persona con las armas a obligarle, es decir, a buscar a la persona. Pero ciertamente hemos visto otros casos en donde han ido a buscar a las personas para reclutarlas a las fronteras donde iban escapando, a los lugares de manifestación para darles la citación en blanco, pero rellenada in situ, in pectore, ahí delante de la persona, rellenada con el nombre del manifestante para que vaya o bien a la cárcel donde Wagner le va a reclutar, o bien a la oficina de reclutamiento directamente para el frente, lo cual ciertamente es horrible para una dictadura como es la de Vladimir Vladimirovich Putin. Por lo tanto, ahí tenemos testimonios de que no ha habido ni jornada electoral ni respeto, simplemente había un apriorismo, poner encima del frontispicio lo más importante. Esto es Rusia. Zaporilla, Kherson, Luhansk, Donetsk, esto es Rusia. Y hacemos desde el apriorismo, que es el punto final, que ya salió en filtraciones el sábado, el domingo, a inicios de esta semana, tenían la idea de que el resultado iba a ser el que iba a ser. Pues 90 y tantos por ciento de gente que dice que sí, que somos Rusia de toda la vida. Lo cual es curioso porque han sido bombardeados hasta ayer mismo muchas de estas zonas por parte de los rusos. Y sí, queremos a los rusos porque nos han bombardeado poco y nos han dado mucho cariño. Pues esta demostración viene del final. Y vas construyendo los pasos en dirección inversa a la lógica. Con lo cual, necesitas, evidentemente, establecer ese vínculo
con una forma muy distinta, en donde apenas haya observadores y estén comprados de dictaduras, ya sea Bashar al-Assad, de Siria, Corea del Norte, gente muy democrática, en donde sí, sí, puedes votar en contra del viejo líder, pero con un boli rojo y en una cabina abierta, diáfana, para que todo el mundo sepa, este ha votado en contra con el boli rojo contra el amado líder y luego igual te pasan cosas bonitas. Con lo cual, ciertamente, el proceso democrático no es cualquier cosa y hay que hacer las cosas bien. Por eso es interesante ver cómo ha sucedido el hecho en toda esta circunstancia y que ha sido un completo fracaso. Un completo fracaso porque hemos visto las pruebas encima de la mesa. Y hemos visto que nos han puesto imágenes donde hay montones de papeletas en blanco, no puestas la marca en ningún lado, vírgenes, papeletas donde no hay nada. Sí, este es Vladimir Putin que me llama para que me calle. Hay alguno que me ha escrito en algún comentario que me calle. No nos vamos a callar. No, hombre, no. Hay que decir las cosas. Las papeletas estaban en blanco, en muchas imágenes. ¿Qué pasa? Es que alguno me ha dicho, ¿y? Estaban en blanco. ¿Y? Bueno, pues el pueblo dice que lo que quiere, algunos votan sí, otros votan no, otros abstienen. No, en este caso, cuando se dan los datos, abstenciones o votos en blanco, no hay. Y se ven en un montón de imágenes concatenadas una detrás de otra, sacar de las urnas votos sin marcar a decenas y decenas y decenas, un montón, casi no se ve ninguna que haya sido marcada. Por lo tanto, con respecto a lo que decía Franco por lo menos hacía pucherazo, pero marcando las papeletas, hombre, por Dios, un poquito de por favor, hay que tener un poco de sentido. Dictadura sí, pero por lo menos haciendo las cosas, no hay que ser tan vago, Putin, hay que marcar por lo menos. Porque si no, te salen todas estas imágenes en donde las papeletas están en blanco y se ve que las has metido al motrollón, a bulto, salidos directamente de la impresora. Evidentemente esto es absolutamente aberrante. Es que está tan claro que ha sido absurdo, aberrante y además sin ningún tipo de pudor a la hora de decir, sí, esto es un tongo, una patochada que el Putin pone aquí encima de la mesa, que vamos a hacerlo aquí, las papeletas por sí valen, no hace falta marcarlas porque la propia papeleta existe y entonces es una voluntad vocacional aquí de ser ruso directamente. Por tanto, evidentemente, cuando uno dice los datos, vamos a decir los datos que fueron presentados tal cual así, porque a veces se establece la idea de que el 97% de la gente ha votado, que sí, pero no se da los datos de participación ni del censo, ni, bueno, pues se dice simplemente eso, el 97% de los que han participado han votado que sí, igual han sido 97 personas de 100, literalmente. Y de 1 millón de personas. Imaginemos que hacemos una consulta a ver si devolvemos Nueva York a los indios originarios que habitaban la ciudad y a Manhattan, por ejemplo, la isla de Manhattan. Bueno, pues imaginemos que hacemos una votación en donde participan 100 personas. De ese 100 personas han votado que sí a devolverlo el 97%. Venga, vamos a ir donde el alcalde de Nueva York a decirle que hay que evacuar la isla y devolvérsela a las poblaciones nativas. A ver quién es el guapo, porque evidentemente en Nueva York vive mucha más gente que 100 personas. Por eso es interesante el hecho de ir a los datos. Vamos a ir a los datos tal y como los ocupantes lo presentaron. En Zaporilla votaron un total de 39.367 personas. 39.367 personas en todo el Oblast de Zaporizhia. Lo cual, evidentemente, es absurdo y aberrante porque solamente en la ciudad de Melitopol, una de todo el Oblast, vivían antes 154.839 personas. Solo en la ciudad de Melitopol. Lo cual significa
que si solamente estamos hablando de participación respecto a la ciudad de Melitopol, estamos hablando de menos del 25% del censo que habría votado en esta pantomima fake de Vladimir Putin. Lo cual, evidentemente, estaremos hablando de que el 75% no ha podido votar, o no ha querido votar, o ha pasado, que luego hablaremos de eso. Una circunstancia irrisoria en los cánones occidentales, en una situación de normalidad, en donde supuestamente se votara un 25%, eso no tendría ninguna viabilidad, ni credibilidad, ni sería asumido por nadie ningún resultado, aunque fuera lo más bonito del mundo, lo que se pudiera votar en ese referéndum. No. Pero es que, además, en el Oblast de Zaporizhia, en el año 2020, en el censo, había más de 1.600.000 personas que la seguirían habiendo al principio del año 2022. Lo cual, evidentemente, pone más irrisoriamente el porcentaje de participación en ese referéndum fake. Hagan la evolución. ¿Cuál es el porcentaje respecto a ese 1.600.000 personas de la participación en todo el Oblast de 39.367 personas? 39.367 personas, vamos a redondear a 40.000 respecto a 1.600.000 personas que vivían en el Oblast a principios de este año 2022. ¿Qué porcentaje sale de participación de 40.000 personas respecto a 1.600.000 personas? Algo perfectamente válido para la unificación de Zaporizhia al ámbito de Rusia. ¿En serio? Vamos a ir a Kherson. En Kherson han votado 32.933 personas. Se supone, porque siempre es dando validez a los datos dados por los ocupantes en esa rueda de prensa. Que hay imágenes que muestran los gráficos respecto a los votantes en el Oblast de Kherson respecto a esta pantomima de referéndum. 32.932 votantes. Es decir, un 11% de ese número, que era 289.697 personas, que eran los que vivían en el Oblast de Kherson. Un 11% de ese Oblast de Kherson. ¿En serio? ¿Se va a asumir en Occidente o en cualquier lugar del mundo por la participación supuesta de un 11% del censo electoral el resultado? ¿Es legítimo? Es que ni aunque fuera en una situación normalizada donde todo estuviera tranquilo, no hubiera guerra, no hubiera desplazamientos, no hubiera muertos, no sería asumible ni aceptable que un 11% del censo decidiera por el 100% del censo. No lo aceptaría nadie. Y menos con las consecuencias graves que suponen el cambio de estatus, el cambio jurídico-político, que es pasar de un estado a otro. No se aceptaría. ¿Por qué? Es que además tenemos ese hecho. Desplazados, violados, muertos. No se puede aceptar. No es una situación normal. Les han bombardeado, les han ido a buscar a casa a poder ponerles una pistola en la cara y en la sien de que tenían que ir a votar, y no han ido una, sino más veces, muchas veces. Les han ido a buscar a todos los lugares donde podían estar para encontrar que 39.367 personas en la región de Zaporizhia y 32.933 en Kherson. No es aceptable. Han hecho violaciones de derechos humanos para conseguir esa bazofia de números, en donde han hecho además, seguramente, porque si esos son los votantes, los participantes, los que han hecho parte de esta pantomima, en donde de los 32.933 personas, 32.135 han votado sí, y supuestamente 792 han votado no, pero vemos un montón de papeletas en blanco. Vemos un montón de papeletas en blanco que no están contabilizadas ahí. Lo cual, evidentemente, es una contradicción evidentísima, de cómo se establece esa relación
con el mal llamado referéndum, ya sea de Zaporilla, de Kherson, como también los de Donetsk y Luhansk. Hemos centrado el tiro en estos dos, en Kherson y en Zaporilla, porque son los datos más visibles que hemos podido encontrar con esos elementos de participación de, como repito una y otra vez, 39.367 personas, 39.367 personas en el Oblast de Zaporizhia y 32.933 personas en el de Kherson. Es algo irrisorio. Prácticamente 290.000 personas que vivían en Kherson y 1.600.000 personas que vivían en el Oblast de Zaporizhia. Sí, como decíamos, solamente 154.839 vivían en Melitopol, es decir, menos del 25% de la ciudad de Melitopol. Como digo, estos intentos de asumir el territorio tienen todo que ver con lo dicho por el señor Putin y el señor Medvedchuk. Uno se ha cabreado porque, siendo putinejo, le he acusado de ser igual que Medvedchuk y me ha dicho que le había insultado, lo cual ciertamente es alucinante. ¿Qué cosas uno se puede encontrar en la vida en estos días? Pues Medvedchuk y Putin y el amadísimo de Oliver Stone, en ese documental que hemos comentado en este canal de 2019, establece la idea de que Rusia incluye Ucrania, de que el gobierno de Petro Poroshenko entonces era de ocupación y que era inevitable la reunificación, lo cual ciertamente es algo que estaba de fondo. Es porque no era ni la OTAN, no era la parte del Donbass, no, es que quiere la destrucción sistemática de Ucrania y para eso evidentemente no han podido avanzar más allá de donde han ido y además han tenido que retroceder, como se ha visto en la ofensiva de Kharkov, y por lo tanto, bueno, pues las cosas están como están y necesitaban un empuje para, digamos, que forzar la maquinaria, y a veces se tiene esa idea de desescalar para luego desescalar a través de la idea de amenazar, siendo ya formalmente territorio ruso, con el arma nuclear para defender territorio ruso según la nueva doctrina nuclear. Y por lo tanto, bueno, pues ahí está el jueguito de trileros que se trae el Kremlin y el Vladimir Vladimirovich Putin. Pero ciertamente hemos de ir no a la geopolítica mundial ahí fantástica, es culpa de Estados Unidos porque a China le inconviene, y luego a India que va por aquí y por allá, como si esto fuera un juego ahí en la vista de una Gran Bretaña bombardeada en 1940 con las chicas aquellas con el palito moviendo ahí los escuadrones aéreos de la RAF y por dónde viene la Luftwaffe. No, o sea, hay que ir abajo, hay que ir a la tierra, hay que pisar el suelo y decir: Ucrania existe, Ucrania es un país, esta gente que vive en Ucrania, que ha ido a Occidente o ha ido a Rusia o ha ido a algún otro lado refugiada, tiene derecho a su propio país, tiene derecho a votar lo que considere, tiene derecho a, cuando se hicieron elecciones libres en el año 2019, votar a las presidenciales, y en esas presidenciales votaron un 60% a partidos y a candidatos que eran occidentales y prooccidentales, como dijimos, en ese 60% que luego, a partir del tercer candidato hacia abajo, podía haber más candidatos que votaran en el espacio eurooccidental, pero el primero era Volodymyr Zelensky, en el segundo estaba Petro Poroshenko y en el tercero Yulia Tymoshenko. 1, 2 y 3, 60% superado de la primera vuelta. Y en la segunda vuelta pues ganó Víctor... ya le hubiera gustado, a Viktor Yanukovych le quitaron del puesto en un impeachment, no un golpe de estado, en 2014. El Euromaidan es un impeachment, como ha habido otros en otros países. En la vuelta primera, un 60% del candidato primero, segundo y tercero votaron eurooccidental. Y en la segunda vuelta, un 75% dieron la presidencia a Volodymyr Zelensky, que es un judío, y ahora le acusan de nazi. Gran idea, fantástico. Y vuelve a salir. Y hay que desnazificar, y nazificar, y desnazificar. Y ellos tienen el batallón de Wagner, que está hecho por nazis. Ahora se han dado cuenta de que estaba hecho por el camarero de Putin, el que le lleva a los restaurantes en el Kremlin. ¿En serio? Hay que también sorprenderse de que le hayan dado la nacionalidad rusa a Edward Snowden. ¿En serio? ¿A otro traidor de Estados Unidos? Claro, seguro que le ha dado alguna información, aunque esté caducada, más caducada que un yogur de la época de Sócrates.
ahí estamos, contando la verdad. La verdad es esta, que Ucrania merece existir, que la gente de los lugares de Zaporilla, de Kherson y también los del Oblast de Luhansk y de Donetsk quieren ser ucranianos. Y si hay que cambiar de país, lo harán mediante el propio ordenamiento jurídico político dentro de la legalidad de Ucrania. Porque eso es lo que se nos dice a los demás. Lo que se nos dice a los demás es que no hay caminos ni atajos a la hora de establecer la relación con el país al que pertenecemos y a los que podamos pertenecer. Y sobre todo, y ante todo, retirar de una puñetera vez la idea de que son independentistas o separatistas, porque se ha demostrado que no querían ni la independencia, ni la separación, ni la creación de un nuevo Estado, querían integrarse en Rusia. Y eso se llama unionismo, eso se llama de otra manera. Por tanto, las palabras hay que usarlas, porque no es lo mismo un quebequés, un catalán, un escocés que uno de Novorrusia. Son títeres, puppets de Putin al establecer una relación en donde quieren la liquidación completa de Ucrania para socavar su voluntad política de no estar con Putin ni con el Kremlin y ser como Polonia, como los estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, como Rumanía, como Bulgaria, países occidentales que participan de las estructuras eurooccidentales y no del cesto que ahora se ha demostrado. Armenia ha pedido ayuda al cesto, ha pedido ayuda a Rusia. En enero, el cesto voluntariamente, Rusia, interfirió con la voluntad de Kazajistán, con esa lucha interna intestina, a través de la población que habían tenido Sultán Nazarbayev y el insigne actual presidente Tokayev. Ciertamente con el tema de los precios, de los combustibles y todo esto. Bueno, pues ahora no pueden participar. Armenia ha pedido ayuda a Rusia y Rusia no puede. No puede. Porque estaba metido en esto. Está metido en lo de Ucrania, en donde no debía haberse metido. Por tanto, Kherson, Zaporilla, incluso Luhansk y Donetsk serán liberados por el ejército ucraniano. Denles tiempo. Y Occidente debe darles armas para hacer esta noble tarea. No hay que respetar al que no merece respeto. Estos Oblast siguen siendo de Ucrania, ocupados, pero se le darán liberados. Y sin más, Slavokraini, Rojam, Slava, Skirikasko, Agur Verbat, Betty Helpien.